Bueno, son los 5 minutos que les había pedido de tolerancia, entonces sin más le damos el uso de la voz a nuestro compañero Cervantes de Reyesa, José Luis, para que presente su tema de tesis. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cervantes Berreyesa Luis Jesús y hoy les voy a presentar mis avances de tema de tesis titulada Evaluación de la inclusión de ácidos orgánicos y extractos de plantas en el desempeño biológico productivo, metabolismo y su efecto contra el Vibrio parahemolyticus E9 causante de AHPND en camarón blanco, Penus banamei. Mi comité tutorial está conformado por el doctor Juan Pablo Apul Molina, el doctor Jesús Arturo Fierro Coronado, la doctora Polinar Santamaría Miranda, la doctora Maribel Valdés Morales y el doctor Pedro Hernández Sandoval. La acuacultura actualmente se asemeja más a la ganadería y a la agricultura que otra rama, dado que buscan la producción de proteína de primer calidad de manera sostenible. La acuacultura ha generado gran importancia en México a través de los años, llevando a cabo los cultivos de peces, crustáceos y moluscos. Y dentro de los crustáceos, la especie de camarón, dentro de los crustáceos, la especie que más se ha producido es el camarón. Y en esta área de la especie de camarón de mayor distribución, producción y comercialización a nivel mundial es el camarón blanco del Pacífico, Penus banamei. Aquí tenemos un esquema de la producción de camarón en 2022 en México, donde podemos ver que de mar abierto se obtuvo una producción de cerca de 27,000 toneladas. En esteros, lagunas y bahías, una producción de cerca de 32,000 toneladas. Y de cultivo de camarón, una producción de alrededor de 198,000 toneladas, destacando así la importancia que tiene la camaronicultura en nuestro país. La producción total fue de 256,963 toneladas, con las cuales Sinaloa participó aportando 117,569 toneladas. Y aquí tenemos un esquema de la participación porcentual de la producción de camarón en las principales entidades de México, destacando Sinaloa como número 1, seguido de Sonora y Nayarit. No obstante, a través del tiempo, el crecimiento y la supervivencia de los camarones se han visto reducidos significativamente por patógenos que han brotado por diversas razones. Uno de los brotes epidémicos más importantes que han sido a través de la historia han sido a través por virus, como los cuales son el virus de la necrosis hipodérmica, el virus del síndrome del Taura, virus del síndrome de la mancha blanca y el virus de la cabeza amarilla. Todos estos brotes epidémicos han causado pérdidas de alrededor de 15 billones de dólares a través del mundo, atribuyendo el 80% de estas pérdidas al continente asiático. Además, enfermedades infecciosas causadas por bacterias también han contribuido a las pérdidas económicas en la camaronicultura. Una de las enfermedades más importantes y que está causando grandes estragos en la actualidad es la AHPND, necrosis hepatopancreática aguda o EMS, conocida como el síndrome de la mortalidad temprana. Esta enfermedad surgió en China en el año 2009 y desde su registro ha causado pérdidas de alrededor de 10 billones de dólares alrededor del mundo. Esta enfermedad se le atribuye a que es causada por una bacteria llamada Vibrio parahemolyticus, la cual es una bacteria halófila que vive en ambientes salinos, es una bacteria gram negativa, es considerado un patógeno oportunista, es anaerobio facultativo, dado que puede vivir en ambientes con o sin oxígeno. Sus reservorios en el medio natural son el sedimento, partículas suspendidas en la columna de agua y crustáceos infectados, y es la causante de la mortalidad temprana o AHPND. Para que se lleve a cabo la enfermedad, una cepa de Vibrio parahemolyticus tiene que colonizar el tracto digestivo del organismo. Una vez que prolifera el organismo, lleva a cabo la liberación de toxinas, las cuales causan daño y degradado al hepatopáncreas del organismo, causando su posterior muerte. Para minorar todas estas enfermedades y reducir las pérdidas económicas, se llevan a cabo diversas estrategias biotecnológicas, además de la implementación de mejores sistemas de cultivo para llevar un mejor control de la camaronicultura, la implementación de probióticos y prebióticos, el uso de extractos vegetales y la implementación de nuevas alternativas como lo son los ácidos orgánicos. Todo esto acompañado de buenas prácticas de manejo de cultivo de camarón para desempeñar una producción final que favorezca al camaronicultor. Dentro de la parte de los ácidos orgánicos son compuestos químicos con un grupo carboxilo y un grupo R. Este grupo R es una cadena de carbonos que le da su característica orgánica y el grupo carboxilo es lo que le da su característica ácida.
Algunos ácidos orgánicos usados en la acuacultura son el ácido cítrico, el ácido láctico y el ácido propiónico, y estos tienen grandes beneficios sobre el camarón. Esos beneficios son el incremento de la atractividad del alimento, mejoramiento de la actividad enzimática como son las proteasas, crecimientos más rápidos y menores tasas de conversión alimenticia y la reducción de microorganismos. Por la parte de la reducción de los microorganismos, los ácidos orgánicos afectan a bacterias gram negativas al penetrar la pared celular y acidificar el pH, dado que la molécula de ácidos orgánicos entra atravesando la membrana de la bacteria a través de canales de proteína llamados porinas. Una vez que entra la molécula de ácidos orgánicos, entra en su forma no disociada, como lo podemos ver en este esquema. Una vez adentro, la molécula de ácidos orgánicos se disocia, liberando su ion de hidrógeno. Entonces, a mayor cantidad de ion de hidrógeno, se acidifica el espacio periplasmático de la bacteria. Y la bacteria trata de expulsar esos iones de hidrógeno con acción de la bomba ATPasa hidrógeno y así estabilizar su pH, pero al no lograrlo, causa su muerte celular a causa de un agotamiento de energía. Además de los ácidos orgánicos, se implementan la adición de extractos de plantas, como lo son el extracto de ajo, Allium sativum, y el extracto de orégano, Origanum vulgare. Estos extractos contienen compuestos bioactivos que incluyen componentes organosulfurados, fenólicos y flavonoides, además de poseer propiedades antioxidantes y con un potencial efecto control frente a bacterias gram positivas y gram negativas. Como antecedentes, dentro del apartado del desempeño biológico productivo, se tiene que González en 2014 determinó el efecto de la adición de ácidos orgánicos y probióticos en la dieta alimenticia del camarón blanco para mejorar su crecimiento, encontrando que no hubo gran diferencia significativa entre la implementación de ácidos orgánicos junto con los probióticos. En cambio, tuvo mejor desempeño el uso de los probióticos. Da Silva y colaboradores en 2016 determinaron que la adición de propionato y butirato de sodio a diferentes concentraciones mejora el crecimiento del camarón, aumentando su peso final y mejorando la eficiencia de la dieta, encontrando que la adición de butirato de sodio solo tuvo diferencia significativa con el tratamiento control y mejor crecimiento en comparación de la adición de propionato. Tú y colaboradores en 2023 investigaron el impacto del ajo en el crecimiento y la supervivencia de camarones, encontrando que la adición de 1% y 5%, 1.5% de ajo resultó en mejoras notables en comparación con concentraciones más bajas o con ninguna. Y por el apartado del efecto antibacteriano, Adams y Bupati en 2013 demostraron que el ácido fórmico inhibe el crecimiento de 5 especies de vibrio, lo cual sugiere su uso en la alimentación de camarones para controlar brotes epidémicos en la acuicultura. Y colaboradores en 2017 evaluaron los efectos de Avi Plus, el cual es un producto comercial conformado por una mezcla de ácidos orgánicos y aceites esenciales en el crecimiento y resistencia a enfermedades del camarón frente a Vibrio parahemolyticus, encontrando que sí hubo mejor crecimiento en comparación de un tratamiento control y que inhibió un poco la incidencia de la bacteria Vibrio parahemolyticus en el cultivo de camarón. Y Chanti y colaboradores en 2021 investigaron la resistencia a antibióticos frente a Vibrio spp de camarones Litopenus banamei, donde utilizaron extractos de neem y orégano para probar su capacidad inhibitoria contra estas cepas resistentes, encontrando que el extracto de orégano tuvo mejor inhibición en comparación del extracto de neem. Todo esto nos lleva a cabo a la siguiente justificación. El uso de ácidos orgánicos puede mejorar el estado de salud y por lo tanto el crecimiento y la supervivencia del camarón Peneus banamei. La utilización de ácidos orgánicos y extractos de plantas medicinales puede disminuir la dependencia de antibióticos en los cultivos, crucial para prevenir la resistencia antimicrobiana y proteger los ecosistemas acuáticos. Los resultados impactarían positivamente en la productividad y sostenibilidad en la camaronicultura en diversas regiones, incluyendo el noroeste de México. Como hipótesis, se tiene que la inclusión de ácidos orgánicos y extracto de ajo y orégano en la dieta del camarón blanco mejora el desempeño biológico productivo y el metabolismo. Además, poseen efecto inhibidor de la actividad y desarrollo de la bacteria Vibrio parahemolyticus E9, causante de la enfermedad de AHPND. Como objetivo general,
Se tiene el evaluar la inclusión de ácidos orgánicos y extracto de ajo y orégano en el desempeño biológico productivo, metabolismo y el efecto antibacteriano en BPH-PND9, causante de mortalidad temprana en camarón blanco. Se tienen 4 objetivos específicos. Número 1, evaluar el efecto antibacteriano de los ácidos orgánicos, extracto de ajo y orégano, en el camarón antivirio parahemolíticos a través de pruebas de inhibición in vitro. Número 2, determinar el efecto de la adición de ácidos orgánicos, extracto de ajo y orégano, en el desempeño del camarón, mediante indicadores técnico-productivo en un sistema semi-intensivo. Como objetivo número 3, determinar el efecto de la adición de ácidos orgánicos, extracto de ajo y orégano, en el metabolismo del camarón, mediante el análisis de indicadores bioquímicos. Y por último, objetivo específico número 4, evaluar los efectos de ácidos orgánicos y extracto de ajo y orégano en la resistencia del camarón blanco frente a Vibrio parahemolíticos mediante análisis histológicos como inhibición in vivo. Para el objetivo 1, se realizaron pruebas de inhibición in vitro de los ácidos orgánicos con extracto de ajo y orégano, donde la cepa de prueba es la BPH-PND9, proporcionada por el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Acuicultura en CIR, Sinaloa. Se realizó una prueba de inhibición in vitro e inhibición en Petri, donde se probaron los ácidos orgánicos y los extractos de plantas en pozo, utilizando una cantidad de bacteria conocida. Posteriormente se incubaron 32 grados Celsius por 24 horas y se midió el halo de inhibición con un vernier. Para la inhibición en microplaca se prepararán inóculos de 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro, ajustados a una longitud de onda a 610 nanómetros para obtener una densidad óptica de 0.34, y se probará la actividad antibacteriana de los aditivos a varias concentraciones. Para el objetivo número 2, la obtención de los animales y la aclimatación. Los animales fueron proporcionados por el laboratorio Biomarina SADCB. Posteriormente se trasladaron al Departamento de Acuacultura del CIR Sinaloa, donde se recibieron en una tina de 2.000 litros con aireación constante y fueron alimentados con camaronina, purina al 45% de proteína. Se les hizo una detección de patógenos por PCR, la cual fue la extracción de ADN total para ver si tienen el virus de la mancha blanca, donde se tomaron 100 miligramos de tejido, se utilizaron 400 microlitros de reactivo de nasol, se siguió el protocolo del fabricante y se tomó una lectura de 100 nanogramos en un nanofotómetro Imple. Para la preparación de las dietas implementadas en los organismos, se elaboraron tres dietas, una por cada producto de ácidos orgánicos, y se comparó todo con una dieta control. Cada tratamiento fue por triplicado. El tratamiento número 1, como control, se utilizó alimento comercial sin ningún tipo de aditivo. Como tratamiento número 2, alimento comercial y ácidos orgánicos a razón de 30 mililitros por kilogramo de alimento. Tratamiento número 3, alimento comercial y ácidos orgánicos con extracto de ajo a razón de 30 mililitros por kilogramo de alimento. Y como tratamiento número 4, alimento comercial y ácidos orgánicos con extracto de orégano a razón de 30 mililitros por kilogramo de alimento. Dentro del diseño experimental, se llevó a cabo en el patio de cultivo del CIR Sinaloa, con 0 recambios de agua por un mes. Se recuperaron niveles perdidos por evaporación y sifoneo, y se realizaron recambios del 10% semanal. Para la densidad de la siembra, se sembraron 60 organismos por metro cúbico de 0.2 gramos, con una desviación estándar de 0.07. En tinas de 1 metro cúbico, se trabajó con una salinidad entre 35 partes por mil de sal, y el bioensayo constó de una duración de 100 días con alimentación de 3 veces al día. Las tinas fueron acomodadas de manera aleatoria de la siguiente forma. La tina 1, 3 y 12 constó del tratamiento de ácidos orgánicos. La tina 2, 4 y 7 de ácidos orgánicos con extracto de ajo. Tina 6, 9 y 11, ácidos orgánicos con extracto de orégano. Y por último, tinas 5, 8 y 10 de tinas que fueron proporcionadas con solo alimento control. Para la medición de las variables, los nutrientes en el agua se midieron con un fotómetro ISI 9500. Las variables físico-químicas, para el pH se utilizó un potenciómetro HANA, para el oxígeno disuelto un oxímetro ISI 55, y para la salinidad se utilizó un refractómetro digital HANA.
Para las variables técnico-productivo desempeño biológico se utilizaron las siguientes fórmulas, la cual consta de una fórmula de talla final promedio, tasa de crecimiento específico, crecimiento semanal, supervivencia y el factor de conversión alimenticia. Para el objetivo número 3, la medición de las variables metabólicas, una vez culminado el periodo de ensayo, se extrajo hemolinfa con ayuda de una jeringa de 1 mililitro, previamente impregnada con oxalato de potasio al 5% como anticoagulante, y posteriormente se centrifugó 800 Gs por 4 minutos a 4 grados Celsius para separar el paquete celular del plasma. Una vez separado, se determinó la hemocianina, donde se hizo una dilución de 1/20 del plasma con solución salina isotónica al 3.5% de cloruro de sodio. Posteriormente se le dio una longitud de onda de 335 nanómetros en un Multiscan Go. Para la determinación de proteína total soluble, se elaboró una curva estándar de albúmina sérica de bovina, donde el plasma se diluyó a razón de 1/200 con SIC. Se colocaron 10 microlitros en la microplaca, se agregaron 200 microlitros del reactivo Bradford y pasó a leerse a 595 nanómetros en el espectrofotómetro. Para la determinación de la glucosa, será por medio del método enzimático con ayuda de un kit comercial GovPat Randox. Para la determinación de lactato se determinará utilizando el kit comercial LacPac de Randox, donde para ambos casos se tomarán 20 microlitros del plasma, se colocarán en la microplaca, se añadirán 200 microlitros de la solución reactiva y pasarán a leerse una longitud de onda de 490 en el espectrofotómetro. Para triglicéridos y colesterol, los triglicéridos y colesteroles se determinarán por medio de kits comerciales, el GovPac Randox, y para el colesterol el ChocPap de Point Scientific. Para el objetivo número 4 se realizará una DL50 para la cepa BPH-PND-E9, la cual constará de utilizar 5 garrafones de capacidad de 20 litros con un volumen de 10 litros de agua, y se utilizarán diferentes concentraciones de unidades formadoras de colonia, de 50, 100, 200, 300 y 500 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cada garrafón constará con una densidad de 10 camarones y se realizará por triplicado. Una vez llevado a cabo esta determinación de DL50, se registrará la mortalidad de los organismos y se retirarán inmediatamente los camarones muertos. Posteriormente, con los datos, el cálculo de la DL50 se realizará mediante un análisis PROBIT, que es un análisis estadístico, y se utilizará el paquete StatPlus 2009. Posteriormente, con el dato de la DL50, se llevará a cabo un bioensayo de reto de infección con los tratamientos, donde se tomarán los camarones que fueron previamente alimentados con los aditivos y se utilizará un control negativo que constará de puro alimento control sin ser infectado, un control positivo que será alimento comercial y la infección y organismos con el tratamiento de ácidos orgánicos, organismos con ácidos orgánicos y extracto de orégano y organismos con ácidos orgánicos y extracto de ajo. Serán garrafones de 20 litros con un volumen de 10 litros de agua, constará de una densidad de 10 organismos y será por triplicado. Y se llevará un registro de los organismos supervivientes para determinar pues, la supervivencia. Y dentro del objetivo 4 será una histomorfología del hepatopáncreas, donde se extraerán 6 camarones por tratamiento dietético conservados en solución fijadora Davison para su procesamiento histológico, donde las muestras se deshidratarán en una canasta de transporte, procesador de tejidos de vuelta, Thermoscientific. Posteriormente serán embebidos en parafina con un histoembebedor y por último serán cortados a 4 micras y teñidos con hematoxilina y eosina. Las estimaciones, pues se utilizará una evaluación con una escala de calificación de 1 a 5, donde la puntuación 1 se considera como condición normal y las posteriores puntuaciones representarán niveles crecientes histopatológicos. Se observarán alteraciones respecto al estado normal y las imágenes serán adquiridas mediante el uso de un microscopio Leica. Para el análisis estadístico, los resultados del análisis del desempeño biológico y bioquímicos se expresarán como la media de desviación estándar y en cada tratamiento se analizará por medio de una prueba de Andeva, de una vía.
En caso de presentar diferencias, se realizará una prueba de posteriori de Tukey utilizando el software Estadística 7.0. Y las diferencias en medias con una P menor o igual a 0.05 serán consideradas estadísticamente significativas. Ahora, dentro del apartado de resultados, como objetivo 1 se tiene la prueba de inhibición en Petri, donde se utilizó la cantidad de 3.6 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esta prueba de inhibición se llevó a cabo en cajas Petri, donde se sembró la bacteria en TCBS, que es un medio de cultivo específico para vibrio. En este tratamiento, en esta placa de arriba tenemos nuestros tratamientos controles. Aquí tenemos el control negativo, que se utilizó solución salina, y nuestro control positivo se utilizó un antibiótico que antes se utilizaba en la acuacultura para combatir el vibrio, el cual es la oxitetraciclina. Y aquí tenemos en la parte de abajo los halos de inhibición que presentan nuestro aditivo de ácidos orgánicos a diferentes concentraciones, siendo la número 1 al 100%, 2 al 50%, 3 al 25%, 4 al 12.5% y la 5 al 6.25%. Aquí podemos observar que el halo de inhibición al 100% tuvo una medición alta de 5.62 milímetros y podemos observar que a partir de la concentración 4 el halo de inhibición llega a presentar 0 milímetros. Para el halo de inhibición de los ácidos orgánicos con extracto de ajo, se tuvo un halo de inhibición al 100% de 12.09 milímetros y 12.1 milímetros, viendo así que tuvo un halo de inhibición mayor a comparación del control positivo, que es el antibiótico de oxitetraciclina. Y aún así llega a presentar un halo de inhibición aparentemente grande a la concentración más baja utilizada, que fue 6.25%. Igual el acomodo van del 1 al 5, de 100, 50, 25, 12.5 y 6.25%. Y aquí tenemos el halo de inhibición de los ácidos orgánicos con extracto de orégano, donde el halo de inhibición al 100% presentó una medida de 9.77 milímetros y a 6.25% un halo de inhibición de 3.92 milímetros. Y aquí tenemos un promedio de los halos de inhibición, donde tenemos el tratamiento de ácidos orgánicos con extracto de ajo y ácidos orgánicos con extracto de orégano, destacando así que el extracto de ajo tuvo mayor inhibición a comparación de los aditivos y tuvo una inhibición un poco mayor a comparación del tratamiento positivo, que fue la oxitetraciclina. Resultados del objetivo número 2, los parámetros físico-químicos del bioensayo. Aquí se presentan el pH, temperatura y el oxígeno disuelto. Aquí tenemos un promedio de cada tratamiento de la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH obtenidos. Y estas mediciones concuerdan con lo reportado de la FAO para los rangos óptimos para llevar a cabo un cultivo de camarón, donde nos presenta que los intervalos óptimos de pH van de 6 a 9, los intervalos de oxígeno disuelto van de 4 a 9 miligramos por litro y los intervalos de temperatura van de 22 a 30 grados Celsius. Y nuestros parámetros están dentro del rango reportado por la FAO. Y aquí tenemos una gráfica del comportamiento de los parámetros físico-químicos mensualmente. El promedio de la temperatura del bioensayo fue de un total de 29.4 grados Celsius, lo cual estuvo cerca de lo reportado por Paredes y Rodríguez en 2020, que obtuvo en un bioensayo un promedio de temperatura de 29.6 grados. Obtuvimos un promedio de pH de 8.1, Paredes y Rodríguez un promedio de pH de 7.9 y de oxígeno disuelto un promedio de oxígeno de entre 3.55 y 4.4. Encajando con lo reportado por Paredes y Rodríguez en 2020 con un promedio de oxígeno de 3.3 y 4.8 miligramos por litro. Para el peso final y la supervivencia de los organismos, en esta gráfica de peso final podemos ver que el tratamiento de ácidos orgánicos con extracto de ajo y orégano presentaron diferencias significativas en comparación del tratamiento control, pero el tratamiento de ácidos orgánicos no presentó diferencia significativa en comparación del tratamiento control. En la supervivencia final se les hizo el estadístico y no presentaron diferencias significativas.
Este es mi cronograma de actividades. Actualmente estoy cursando el tercer semestre. Este es mi segundo seminario. Y por mi parte ha sido todo. Les pedimos que tomen sus lugares para dar inicio al segundo seminario del día de hoy. Le damos el uso de la voz a Mildred. Adelante, Mildred, con tu presentación. Hola, bueno, yo soy Mildred Alpizar Quesada y les voy a presentar mi tema de tesis que se titula Determinación de la concentración de elementos traza en crías de tortuga laúd Dermochelis coriacea en la población del Pacífico Oriental. Mis directores de tesis son el doctor Alan Alfredo Zavala Norzagaray y el doctor Javier Velasco García. Como parte de mi comité tutorial está la doctora María Nancy Herrera Moreno, el doctor César Paul Ley Quiñones y el maestro en ciencias Jorge Arturo Juárez Herón. No funciona. Ok, gracias. En el mundo hay 7 especies de tortugas marinas que se agrupan en 2 familias. La familia Quelonidae tiene a las tortugas que tienen caparazón duro y escudos, dentro de la cual encontramos a la tortuga caguama, carey, verde, golfina, la tortuga lora, que es endémica del Golfo de México, y la tortuga plana, que es endémica de Australia. En la familia Dermochelidae solo hay una especie viva, que es la tortuga laúd, Dermochelis coriacea, y esta tortuga es característica porque carece de escudos, además de que tiene un caparazón blando. En nuestro país se distribuyen 6 de estas especies, únicamente la tortuga plana no se distribuye aquí. La especie de interés es la tortuga laúd, que es la más grande de todas las tortugas marinas. Cuando es cría tiene un largo curvo de caparazón promedio de 5.4 centímetros, presenta escamas y 7 quillas a lo largo del caparazón. La coloración es negra con bordes blancos. Cuando alcanza la adultez puede llegar a medir hasta 2 metros, aunque el promedio para las hembras del Pacífico mexicano es de 143.8 centímetros de largo curvo de caparazón. Aquí podemos ver yo como referencia para que dimensionen el tamaño del animal. Ya no presenta escudos, tampoco las escamas que tenía cuando era cría, pero todavía tiene las 7 quillas que son características de la especie. Ahora la coloración es negra, moteada, y la textura del caparazón es como cuero. También tienen una boca en forma de W que está especializada para la captura de sus presas, que son organismos gelatinosos. La anidación en el Océano Pacífico Oriental, que a partir de ahora me voy a referir a este como el OPO, comienza en octubre, que dato curioso, hoy comienza la anidación oficialmente en las playas, y finaliza en abril dependiendo de qué tan fuerte fue la temporada, puede alargarse unos meses más. Durante la temporada llegan hembras neófitas que están en su primer evento de reproducción o que no habían sido registradas previamente anidando. También llegan hembras remigrantes, que son hembras que ya habían anidado en temporadas anteriores y que además fueron identificadas. En promedio, una tortuga puede anidar 6 veces, pero se ha registrado un máximo de hasta 12 veces. Entre cada anidación hay un periodo de entre 9 a 10 días. Cada anidada puede contener en promedio 62 huevos fértiles, que tienen el tamaño de una bola de billar aproximadamente, y vienen acompañados de huevos infértiles, que son de menor tamaño y solo tienen albumen dentro de ellos. El periodo de incubación dura aproximadamente 60 días, puede tardar más si la temperatura de incubación es fría o menos si la temperatura es cálida. Esta tortuga tiene el menor de los éxitos de eclosión con un porcentaje del 60%. Las anidaciones de esta especie en nuestro país se concentran principalmente en el Pacífico, donde además tenemos categorizadas a las playas por prioridades. En la prioridad 1 tenemos las que tienen densidad y abundancia de anidación sobresaliente, dentro de las cuales está Mexiquillo en Michoacán, Tierra Colorada en Guerrero, Cahuitán y Barra de la Cruz en Oaxaca. En prioridad 2 están las que tienen densidad de anidación importante, pero no tan sobresaliente como la prioridad 1, donde está Agua Blanca en Baja California Sur, San Valentín y en Michoacán, Piedra de Tlacoyunca y Playa Ventura en Guerrero, y La Tusa y Chacagua en Oaxaca. Junto prioridad 1 y prioridad 2 comprenden entre el 70 y el 75% del total de anidaciones del Pacífico mexicano, y el resto se reparten en playas de anidación ocasional.
Esta población concentra sus anidaciones principalmente en México, en Costa Rica y en Nicaragua, y se ha identificado al sureste del Pacífico, frente a las costas de Chile y Perú, como zonas potenciales de forrajeo, aunque también ha habido avistamientos de estas especies de talla juvenil, subadulto, juvenil, adulto e incluso postcrías en el Golfo de California. Sin embargo, no se ha observado tal cual la conducta de forrajeo, pero sabemos que también tienen distribución aquí. Su dieta está compuesta por organismos gelatinosos, que son ctenóforos, nidarios y tunicados, de los géneros Osiropsis, Pirosoma, Neniopsis, Ciaena, Aurelia y Physalia. Particularmente esta población está catalogada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y como en peligro de extinción por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto debido a las diversas amenazas que presentan, dentro de las cuales las dos principales son la pesca incidental, debido a que las tortugas realizan largas migraciones, además de que se concentran en zonas de alta productividad. La segunda es el consumo y comercio de huevos, carne y derivados. Esto impacta principalmente a las zonas de anidación, donde el saqueo es de las principales problemáticas, y también hay casos drásticos donde matan a la hembra para aprovechar todo el organismo. Está el desarrollo costero, el cual disminuye la extensión de playa para la anidación de las especies, el cambio climático, que puede desplazar a las especies de sus zonas de forrajeo de anidación e impacta negativamente en el desarrollo embrionario y afecta al sexo de las crías. También se han reportado diversos patógenos que impactan en todos los estadios de vida de las especies, y tenemos a la contaminación, que puede ser por desechos sólidos, por desechos químicos y contaminación lumínica. En esta gráfica vemos el declive poblacional de las hembras anidantes de lopo. En la línea roja tenemos a México y la línea punteada a la población total de lopo, donde a partir de los 90 se mostró un declive y no se han podido recuperar desde entonces. En esta otra gráfica, en la línea roja, vemos el estatus actual de la población, y en la línea punteada podemos ver los escenarios de si aumentamos el porcentaje de conservación de las playas de anidación y disminuimos el porcentaje de la pesca incidental. Esta gráfica es más específicamente basándonos en el total de nidos en las playas prioritarias de nuestro país, donde también se ve el declive a partir de los 90. Como mencioné anteriormente, la contaminación es una de las fuentes, o bueno, de las amenazas que presentan estas especies, y hablando del océano, esta viene de actividades industriales o minerales, de fertilizantes y pesticidas y de desechos tóxicos que vienen en agua dulce. Estos traen consigo contaminantes orgánicos persistentes y elementos traza. Estos se dividen en esenciales, que son vitales para realizar actividades metabólicas en el organismo, pero que pueden ser tóxicos en concentraciones altas, y están los no esenciales, que no se ha identificado un papel biológico en el organismo y que aparte también en concentraciones altas también pueden llegar a ser tóxicos. Son bioacumulables a través de la dieta, por la dieta a través de la cadena trófica, depende de la dieta del organismo y de la distribución, ya que hay zonas más impactadas que otras. En sí, los elementos traza se encuentran en el ambiente y se mueven a través de los ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, el aumento en las actividades antropogénicas han promovido su biodisponibilidad y alterado los ciclos biogeoquímicos. Se han identificado algunos elementos como contaminantes de alta prioridad, dentro de los cuales tenemos a selenio, zinc, cobre y cromo de los esenciales, y de los no esenciales a talio, berilio, arsénico, cadmio, mercurio, plomo, antimonio y plata. Se pueden mover de manera gaseosa o de manera particulada, y aquí voy a hablar un poco de los 7 elementos que yo voy a analizar en este trabajo. Tienen efectos negativos como son neurotóxicos, afectan a los riñones, provocan anemia, son carcinógenos, afectan de manera subcutánea, inhiben la respiración celular, lesionan los mecanismos de regulación de los iones, son gonadotóxicos, mutagénicos, y particularmente el selenio forma parte del complejo selenio-mercurio, que desintoxica el organismo de mercurio. Hablando de las presas, se ha reportado que los organismos gelatinosos tienen la capacidad para absorber los elementos traza del ambiente, lo cual los pone en un papel importante en la bioconcentración de estos a través de la cadena alimenticia, y dentro de los géneros que se han reportado está el género Pirosoma y Aurelia, que como mencioné anteriormente forman parte de la dieta de esta especie.
En cuanto a las zonas potenciales de forrajeo, en Perú se han reportado altas concentraciones de mercurio, hierro, cobre, cobalto y níquel en agua, como posible consecuencia de las emisiones de las estaciones de fundición cercanas a la costa. Además, un estudio reveló que hay concentraciones elevadas de mercurio y plomo en 2 especies de tiburones de importancia comercial. En cuanto a Chile, es importante saber que la minería es de las principales actividades económicas de este país y se reportó como consecuencia una mayor concentración de hierro y cobre en las zonas cercanas a la zona de minería. También identificaron a Leysonia trabeculata como un bioindicador de la bioacumulación de estos elementos y también se realizó un estudio en juveniles de tortuga verde donde reportaron las mayores concentraciones de cobre y plomo para esta especie. En cuanto al Pacífico mexicano, se han realizado estudios en tortuga golfina, caguama, verde y laúd en el Golfo de California, en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, también en Michoacán y en las costas de Oaxaca, donde reportaron concentraciones elevadas de cadmio, mercurio, zinc, selenio y arsénico. En cuanto a la tortuga laúd, los estudios que se han realizado alrededor del mundo han tomado muestra de hígado, riñón, músculo, sangre, cascarón, de vitelo y albumen, de heces y tejido adiposo del plastron y del caparazón en diferentes estadios de vida de la especie. De todos estos estudios, solo uno se ha realizado en México. En esta tabla agrupé los estudios que han utilizado muestras de los nidos, es decir, cascarón o huevo. El que se realizó en México tomó datos de las temporadas del 1993 y 94, donde lo importante o lo relevante es que reportaron la mayor concentración de plomo, y para Costa Rica reportaron la mayor concentración de cadmio. En cuanto al Océano Índico, solo hay un reporte del 2015, y en el Océano Atlántico es donde se han realizado más de un estudio, y el último fue en Panamá en 2017, donde reportaron la mayor concentración para arsénico, plomo y mercurio. En cuanto a los estudios de la tortuga laúd en el Opo, el que se realizó en México fue en Mexiquillo, Michoacán. Tomaron muestras de cascarón y solo reportaron la concentración de los elementos que analizaron, pero sugirieron que era necesario realizar futuros estudios en tejidos de esta especie. El segundo, que fue en Playa Grande, Costa Rica, analizaron cría y embrión, pero no encontraron una relación en las concentraciones de elementos traza y el éxito de eclosión. Se ha sugerido que el desove puede ser una vía de eliminación de contaminantes, lo cual lleva a la transferencia vertical de estos, es decir, que las concentraciones en la hembra serán similares a las de la nidada. Como consecuencia, se ha observado una influencia en el éxito de eclosión en otras especies de tortugas marinas, también en la infertilidad de los huevos, y se ha reportado neumonía y mineralización renal en crías. Otros estudios de transferencia vertical en otras especies ha sido en tortuga carey, donde reportaron concentraciones de mercurio, cadmio y plomo, y en tortuga golfina en Oaxaca, donde reportaron transferencia vertical de mercurio. En cuanto a la tortuga laúd, se realizó un estudio en la Guayana Francesa con elementos traza, donde tomaron muestras de sangre de la hembra y de diferentes nidadas de las mismas hembras. Observaron transferencia vertical de cadmio y selenio, pero al comparar las nidadas de las mismas hembras, no observaron diferencias significativas conforme la hembra iba anidando. Lo que sí también observaron es que conforme la hembra anidaba más veces, el nivel de cobre aumentaba y el de plomo disminuía. Otro estudio con la misma metodología y en el mismo sitio, pero esta vez con contaminantes organoclorados, sí observaron transferencia vertical, y al comparar las nidadas observaron que estos contaminantes disminuían conforme la hembra iba anidando. También tuvieron la oportunidad de analizar muestras de hembras que habían forrajeado por 2 años y por 3 años, y al comparar las muestras de sangre no observaron una diferencia significativa, pero al comparar sus nidadas observaron que las nidadas de las hembras que forrajearon por 2 años eran menores a las que forrajearon por 3 años. Otro estudio que ejemplifica que el tipo de dieta puede influir en la concentración de los elementos en las especies es uno que se realizó en la tortuga caguama, que se alimenta principalmente de crustáceos, y otro que se hizo, en este mismo estudio se comparó con la tortuga verde, que se alimenta de pastos marinos.
Encontraron que las concentraciones de mercurio, cadmio y plomo eran mayores en la tortuga caguama, que es carnívora. También en este mismo estudio pudieron comparar muestras de hembras que forrajeaban en un sitio A y en un sitio B, y encontraron diferencias entre hembras de diferentes sitios de forrajeo, lo cual refleja el hecho de que depende de la distribución de los organismos en la concentración, dado que están unos más impactados que otros. Otro estudio que se realizó en tortuga verde con organismos de talla pequeña y su dieta, y organismos de talla grande y también su dieta, encontraron que los organismos de talla pequeña y su dieta tenían mayor concentración de cadmio que los pastos marinos y las tortugas más grandes. Diversos estudios han tomado muestras de cascarón, contenido del huevo, cría, y sangre y tejidos como resultado de la mortalidad embrionaria, es decir, no sacrifican organismos, y sugieren que es un método menos invasivo y que es efectivo para este tipo de análisis. Lo que sí han reportado es que las concentraciones que se detectan en cascarón son diferentes a las que se detectan en el contenido del huevo. Bueno, este trabajo es necesario realizarse dado que la población de lopo está en declive, está catalogada como en peligro crítico a nivel internacional y en peligro de extinción a nivel nacional. Para la conservación de esta especie se han propuesto estrategias como la protección de nidadas, el reclutamiento de crías hacia el mar y generar información para poder tener acción a la conservación. Además, las tortugas marinas están consideradas como especies centinela, es decir, que son capaces de bioacumular contaminantes y ser vindicadoras de la salud de su hábitat. Los únicos estudios que se han realizado en la población de lopo fue en México en el 93 y en Costa Rica en 2003, por lo que hay un vacío de información de más de 20 años y no se puede proteger ni conservar lo que no se conoce, dijo Narel Paniagua Zambrana. Los resultados de las concentraciones que arrojen en este estudio nos dará una idea de la salud de su hábitat, además de que los elementos que vamos a analizar están considerados como contaminantes prioritarios. Y este estudio se está realizando en 3 de las playas índice de anidación y santuarios para la anidación de esta especie en nuestro país, que es Playa Tierra Colorada en Guerrero, Playa Cahuitán en Oaxaca y Playa Barra de la Cruz, Playa Grande en Oaxaca, que nos va a dar un mayor panorama de la población. Dicho lo anterior, se plantearon las siguientes hipótesis. La concentración de elementos traza en hembras remigrantes será mayor que en las hembras neófitas, y que la concentración de elementos traza influirá en el éxito de eclosión, la fertilidad de los huevos y la talla de las crías. Como objetivo general, se planteó determinar la concentración de elementos traza en crías de tortuga laúd en la población del Océano Pacífico Oriental. Y como objetivo específico, se determinará las características biológicas de la hembra anidadora, es decir, largo curvo y ancho curvo del caparazón, y determinar si es neófita o remigrante. El segundo será determinar las características morfométricas de las crías por nidada, es decir, largo curvo y ancho curvo del caparazón, y el peso. El tercero será determinar las características biológicas de las nidadas, es decir, el total de huevos, los huevos sin desarrollo, huevos infértiles, los eclosionados y los sin eclosionar. El cuarto será cuantificar la concentración de elementos traza. En este caso vamos a cuantificar zinc, plomo, mercurio, arsénico, cobre, cadmio y selenio en las crías de tortuga laúd. Y por último vamos a evaluar la relación de las concentraciones de elementos traza y las características biológicas de las hembras anidadoras, las nidadas y las crías de esta especie. El área de estudio son las 3 son áreas naturales protegidas con categoría de santuario. El primero es Playa Tierra Colorada en Guerrero, que se ubica entre los municipios de Barra de Tecuanapa y Punta Maldonado. Tiene una extensión total de 27 kilómetros de playa y una superficie total de 263.72 hectáreas. Recibe las anidaciones de la tortuga laúd, la golfina y la prieta, y es un sitio Ramsar. El segundo santuario es Playa Cahuitán en Oaxaca, que se ubica en los municipios de Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta y Santiago Pinotepa Nacional. La extensión de playa es de 35 kilómetros y la superficie total es de 261 hectáreas. También recibe las anidaciones de estas 3 especies y igualmente es sitio Ramsar. Por último tenemos el santuario Playa Barra de la Cruz, Playa Grande en Oaxaca, que se ubica en el municipio de San Pedro Huamelula.
Tiene una extensión de playa de 8.7 kilómetros y una superficie total de 56 hectáreas. Detrás de este proyecto, además de su servidora y mi comité tutorial, participó la CONAM. Dado que son ANPs, tuvimos que solicitar un permiso especial para poder entrar y colectar muestras. Y además los coordinadores me ayudaron y me asesoraron en la colecta. También esta es una colaboración con Kutsari, que es una asociación civil que se dedica a la conservación de las especies, enfocándose particularmente en la tortuga laúd, y tiene staff en las playas que se dedica al monitoreo de la playa, y ellos me apoyaron con la colecta en las 3 diferentes playas. También importante mencionar que este proyecto, particularmente el muestreo, fue financiado por la Oceanic Society mediante el SWOT. Para el objetivo 1 se realizaron recorridos nocturnos en cuatrimoto en las 3 playas durante la temporada 2023-2024. En total la temporada duró 7 meses. El pico de anidación, que es el pico donde se concentra la mayor cantidad de anidaciones en la temporada, para Tierra Colorada fue en enero, para Cahuitán y Barra de la Cruz fue en diciembre. Por ende, el pico de eclosiones 2 meses después, que es cuando se tiene la mayor cantidad de eclosiones en la temporada. Para Tierra Colorada fue en marzo y para Cahuitán y Barra de la Cruz en febrero. Durante los recorridos nocturnos se buscaban hembras anidando y se identificaban si eran neófitas o remigrantes. Esto mediante la lectura de un PIT tag. El PIT tag es un microchip que se inyecta en el organismo, es una marca definitiva y solo se puede detectar con un escáner especial. Entonces pasamos el escáner alrededor de la tortuga para detectarlo, y en caso de que lo tenga, sabemos que es una hembra remigrante y podemos saber de qué playa y qué temporada viene checando la base de datos. En caso de que no lo tenga, puede ser una neófita, pero hay que confirmarlo checando las aletas traseras en búsqueda de una placa metálica o cicatriz de placa. La cicatriz es solo un agujero en el pliegue. Y si no la presenta ni tampoco PIT tag, podemos asumir que es una neófita. Así es como se ve una placa metálica, y si tiene alguna de las marcas, pues sabemos que es remigrante. Ay. En caso de que sea neófita, será necesario colocarle las marcas. Este procedimiento se lleva a cabo mientras la hembra está anidando, dado que entra en trance y percibe menos lo que pasa en su alrededor. Para la colocación del PIT tag se utiliza esta pistola especial, donde dentro de esta aguja se encuentra el microchip y se coloca en el hombro derecho, y la placa metálica con estas pinzas en la aleta trasera izquierda. También, bueno, en caso de que fuera una remigrante y le faltara alguna de estas marcas, se le coloca. También se tomaron las medidas morfométricas, el lado largo curvo del caparazón y el ancho curvo a las hembras con la metodología de Bolten en el 2000. Pasado el periodo de incubación y una vez emergidas las crías, se midieron 15 crías por nido de las hembras que habíamos identificado anteriormente, de igual manera con la metodología de Bolten en el 2000, y también se pesaron con una báscula digital. Después del periodo de incubación y pasadas las primeras emergencias, después de la primera emergencia se esperan 3 días para que todas las tortugas emerjan a la superficie por sí solas, y se realizan las exhumaciones de los nidos para clasificar el contenido de la nidada. Tenemos cascarones rotos, que son equivalentes a las crías dentro del nido que están fuera del cascarón y las que ya emergieron. También tenemos, las crías dentro del nido que pueden estar vivas o muertas, crías eclosionadas también vivas o muertas. Estas son las que ya rompieron el cascarón pero siguen dentro de él. Tenemos los huevos sin desarrollo, pueden ser blancos o amarillos, pero es necesario abrirlos para asegurarnos que realmente no hubo desarrollo. También están los huevos falsos y los embriones, que pueden ser vivos o muertos. Si están vivos, se vuelven a incubar ya sea en el nido o en una caja de unicel con la arena del mismo nido. Posteriormente se calculó el porcentaje de eclosión dividiendo el número de cascarones entre el número de huevos incubados, el porcentaje de infertilidad dividiendo el número de huevos sin desarrollo y huevos incubados, y el de mortalidad embrionaria dividiendo el número de embriones muertos entre el número de huevos incubados. Para la colecta se contó con una licencia de colecta científica o con propósitos de enseñanza que emitió la DGBS de la Semarnat para poder colectar cría muerta, huevos sin desarrollo, embrión muerto y cría eclosionando muerta, es decir, no se sacrificó ningún organismo, todo fue producto de la mortalidad embrionaria.
y se almacenaron en bolsas Ziploc, identificándolas con la placa de la hembra, la fecha de colecta y el estadio de la muestra, y posteriormente se refrigeraron hasta su análisis en laboratorio. En la parte del laboratorio se van a homogeneizar las muestras con un mortero de porcelana para evitar la contaminación por metales, para obtener 0.5 gramos por muestra en peso seco. Posteriormente se realizarán las digestiones con ácido nítrico y ácido clorhídrico en una proporción 4:1, utilizando un método de microondas, y posteriormente cada digestión va a ser aforada con agua desionizada en un matraz volumétrico de 25 mililitros. Para la cuantificación de los elementos traza se va a utilizar un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente con materiales de referencia del Consejo de Investigación Nacional de Canadá y doble muestra fortificada con estándares de referencia de la marca Perkin-Elmer. Para el objetivo 5 se van a realizar los análisis estadísticos. Primero se va a realizar una prueba Kolmogorov-Smirnov y después de los resultados se va a aplicar una Kruskal-Wallis o una NOVA según los resultados de la normalidad de los datos. Esto para ver las diferencias en las concentraciones de elementos traza en los nidos de hembras neófitas y remigrantes. También se van a realizar regresiones lineales para determinar la correlación entre las concentraciones de elementos traza y el porcentaje de eclosión, infertilidad y mortalidad embrionaria, así como las medidas morfométricas de las crías y de las hembras. Como avances, se logró tener los datos morfométricos y muestras colectadas de 24 hembras remigrantes y 12 remigrantes y 24 neófitas. En cuanto a las remigrantes, tenemos una hembra que anidó por primera vez en 2014-2015, 12 en la temporada 2016-17, una de la 17-18, 2 de la 2018-19 y 5 de la 2020-2021. Comparando las medidas morfométricas, en cuanto al largo curvo del caparazón, no se encontraron diferencias significativas entre estas dos categorías de hembras, pero sí se encontró una diferencia en el ancho, donde las remigrantes mostraron ser más anchas. Esto puede ser un indicador de su estado de nutrición, es decir, que vienen más gorditas. En cuanto a las medidas morfométricas de las crías, se tomaron datos de 134 crías de hembras remigrantes y 171 de hembras neófitas. Comparando las medidas morfométricas, no observamos diferencias entre el largo curvo del caparazón, ni el ancho, ni el peso. Y en cuanto al contenido de la nidada, el porcentaje de infertilidad para las hembras neófitas fue de 18.7 y para las remigrantes 33.56. En cuanto al porcentaje de eclosión, las hembras neófitas tuvieron un porcentaje de 70.33 y las remigrantes 52.51. Y la muerte embrionaria para las hembras neófitas fue de un 9.93% y para las remigrantes un 8.67%. En cuanto a la colecta de muestras, obtuvimos 32 de Barra de la Cruz en cuanto a hembras remigrantes, 2 en Cahuitán y 3 en Tierra Colorada. Para las neófitas fueron 54 en Barra de la Cruz, 4 en Cahuitán y 10 en Tierra Colorada. Y también colecté muestras de hembras no identificadas para poder tener muestras extra y poder hacer pruebas en el laboratorio en caso de ser necesario. En Cahuitán no tuve tantas muestras, dado que en el primer muestreo no pude entrar a la playa, es un poco complicado y en ese momento no se podía entrar. Colecté huevos sin desarrollo, crías muertas, embriones muertos pero en desarrollo temprano y embriones muertos en desarrollo avanzado. Dentro de mis muestras tuve 4 con malformaciones, de las cuales solo la primera he podido identificar. Tengo sinoftalmia en esta cría, que es que los ojos están más cerca de lo normal, arrinia, que no tiene la nariz, y agnatia, que no tiene la mandíbula, así como leucismo, que es la falta de pigmentación parcial. La segunda cría también tiene leucismo y tiene deforme la mandíbula, y esta cría tiene leucismo y se le formó la estructura de la cabeza, pero no los ojos, la nariz ni las mandíbulas, y esta última cría solo tiene deforme la mandíbula. Este es mi cronograma de actividades. Estoy en mi tercer semestre, ya terminé mi muestreo de campo que ocupó el primer semestre y el segundo semestre,
Este es mi segundo seminario, estoy analizando los datos, comenzando el trabajo de laboratorio y pues escribiendo la tesis. Y ya.